Gracias Antonio, gracias Josefina, Lucía, por hacer posible esta reunión y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir un martes. Estoy muy contento de estar acá, es la primera vez que presento a un público más abierto, más amplio, la investigación que estoy haciendo en el doctorado. Esta investigación no ha terminado, está digamos en la mitad, me queda todavía un año con suerte para escribir. Y lo que yo presenté en Nueva York era sobre todo orientado a un público muy conocedor de la historia del arte y la historiografía del arte norteamericano. O sea, estaba muy orientado hacia ese público. Así que espero que les parezca entretenido y lo que estoy haciendo en la tesis es una ampliación de esto, mucho más centrada en la historia del paisaje, la historia de la arquitectura, la relación de la historiografía con el lugar, con el territorio, y con América Latina. Entonces, esta es una versión más centrada en la historia del arte o el amor que algunos le tenemos hacia la historia del arte, que lo estábamos comentando recientemente. Tuve la fortuna de tener la ayuda de una superinteligencia artificial que me tradujo el texto, así que solo tuve que hacer unas pequeñas modificaciones de palabras, pero siento que le tengo que dar crédito porque en realidad hizo la pega dura de esta traducción que no hice yo, que hubiese costado mucho más tiempo hacerla a mí individualmente. Así que espero que me acompañen. Es un viaje por la vida y obra de tres historiadores del arte de mediados del siglo XX y aquellas personas que los acompañaron y hicieron posible que la historia del arte, especialmente con enfoque latinoamericano, se instalara en Estados Unidos. Así que eso. El 4 de junio de 1970, el Long Island Advance publicó una nota sobre un viaje que Leopoldo Castedo iba a emprender desde Nueva York hacia América del Sur. Castedo era entonces un historiador del arte español, exiliado y académico de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook. La nota señalaba que el propósito del viaje era, comillas, visitar algunas de las ciudades más antiguas del continente y tomar más de 5.000 diapositivas y fotografías durante su recorrido por el sur. El viaje tenía como objetivo promocionar su último libro, A History of Latin American Art and Architecture, publicado en 1969 y ya para entonces traducido al español. El libro era un estudio general sobre el arte y la arquitectura prehispánica, colonial y moderna. Era también un viaje familiar. Lo acompañaban su esposa, la poeta Carmen Orrego, y los tres hijos de ella, Juan, Antonio y Trinidad. Partieron en auto desde Nueva York los primeros días de junio, cruzando la frontera en Brownsville, Texas. Luego siguieron el Golfo de México a través de Matamoros, Veracruz, Villahermosa y Campeche. Visitaron sitios mayas en Sayil, Chichén Itzá y Tulum, en Yucatán, y salieron de México por Chiapas hacia Quetzaltenango, en Guatemala. Avanzaron decididamente hacia Centroamérica, con paradas en el lago Atitlán, Antigua, Copán y Tegucigalpa, y embarcaron el auto desde el puerto de David directamente hacia la costa colombiana en Buenaventura. Finalmente, pasaron la mayor parte de agosto investigando sitios prehispánicos y coloniales desde Cali hasta Santiago, recorriendo Quito, Cuenca, Cusco, Machu Picchu y los pequeños pueblos fronterizos del lago Titicaca como Puno, Juli y Cepita. A comienzos de septiembre, el grupo llegó a Santiago pocos días después de que Salvador Allende fuera elegido democráticamente como el primer presidente marxista-socialista de la historia. Un orgulloso Castedo escribió en sus memorias, tras regalarle al presidente electo el último ejemplar de su libro, este que le estoy mostrando, History of Latin American Art. Y en las memorias Castedo dice: pocos días después recibí una cariñosa nota. Comillas, Tencha y yo hojeamos tu libro. Linda obra. Para ti y tu mujer un abrazo. Salvador. Cierra comillas. ¿Qué nos dice de la situación de la historia del arte de los Estados Unidos este peculiar viaje, en partes iguales vacaciones, investigación y promoción de redes profesionales? ¿Qué hacía un historiador del arte recorriendo América y cómo esa experiencia se entrelaza con la escritura de la historia del arte? La visión sintética de las Américas, la experiencia de primera mano y el registro fotográfico fueron los principales elementos que los críticos celebraron en el libro Castedo. En 1971, el historiador del arte chileno
Eugenio Pereira Salas, escribió en el Journal of Latin American Studies, dice así, esta es la traducción que hizo esta superinteligencia artificial. El libro es la hábil expresión de la experiencia del autor, pues es el fruto de una investigación de campo llevado a cabo durante el transcurso de extensos viajes por el continente en busca de un conocimiento personal del arte americano. El profesor Castedo, que es un buen fotógrafo y un cineasta aficionado, ha sabido combinar estos pasatiempos con el enfoque erudito del investigador. Lamentablemente, no hemos podido acceder a los documentos de Castedo para apreciar el alcance de su colección fotográfica, ni en Stony Brook ni en ninguna institución de los Estados Unidos, Chile o España. Afortunadamente, la investigación de archivo nos permite atisbar su escala y algunas de sus características. Además del libro A History, que le estoy mostrando ahora, de 1969, existen dos fuentes claves para visualizar su colección. La primera es el relato de un viaje anterior realizado por el continente, que es el libro que está acá, junto al arqueólogo y fotógrafo suizo afincado en Chile, Roberto Montandón, el político Enrique Zorrilla y su hija Elena Castedo, entre marzo de 1955 y septiembre de 1956. El libro de Enrique Zorrilla, Historia de una historia, historia en minúscula y la segunda historia en mayúscula, fue publicado en 1958 como crónica de viaje, describiendo la ruta, las aventuras, con 62 fotografías tomadas por él, Castedo, Montandón y Sergio Larraín Echenique. Son ahí algunas de las fotografías que están contenidas en el libro. En segundo lugar, en 1977, Castedo fue invitado a participar en una serie de televisión que el Bergen Community College estaba produciendo en asociación con CBS, titulada Latin America, The Restless Colossus, con 54 episodios. Castedo grabó 4 de ellos con la ayuda de más de 300 diapositivas de su colección personal. Hay algunas de las fotos. Otros archivos nos permiten reconstruir gran parte de su papel dentro de la comunidad de la historia del arte en América. Varias cartas halladas en el Arizona State Museum ofrecen pistas relevantes. El 5 de febrero de 1970, o sea, menos de un año que se hubiese publicado el libro, el historiador del arte argentino, Mario Bucciaso, le escribió al historiador del arte húngaro, Paul Kelleman, para expresar su gratitud por la llegada de su último libro, Art of the Americas, que lo publicó el mismo año que el de Castedo, en 1969. Bucciaso escribió en la nota: «Es usted siempre un amigo generoso, que no me olvida y me proporciona gratos momentos de lectura en esta lamentable etapa final de mi vida». Bucciaso moriría menos de un año después. Bucciaso añadió una nota al margen, escrita a mano, con la pregunta: ¿no ha leído usted Arte Americano o Arte en América de Leopoldo Castedo? Le va a interesar mucho. Castedo es un buen amigo mío, piensa como usted y yo, sensatamente, honestamente. Motivado por Bucciaso, Paul Kelleman escribió una carta destacando los aportes de Castedo en 1972, dirigida a Jacqueline Barnes, entonces académica en Stony Brook, la misma universidad que enseñaba Castedo. Barnes respondió con entusiasmo el 9 de mayo diciendo, comillas, «Me alegra tanto más cuanto que tengo gran respeto por sus contribuciones al arte latinoamericano». La carta cerraba con estas palabras: «Comparte usted con el profesor Castedo un amor genuino por el tema de su estudio, y ello se percibe en su escritura. El profesor Castedo ha visto su carta, y quedó conmovido por su interés». La comunicación ciertamente no se detuvo ahí. El 22 de mayo de 1972, Castedo le escribió a Kelleman agradeciéndole su apoyo sin ocultar su admiración. Comillas, «Estoy absolutamente conmovido por su carta a Jacqueline Barnes. De hecho, es la prueba más gratificante de mi identificación con su incomparable obra. He admirado sus libros e investigaciones desde hace mucho tiempo, y sin ese apoyo, ciertamente no habría podido resumir algunos de los aspectos más importantes de América Latina en mis trabajos». Cierre comillas. Para 1972, Castedo se hallaba inmerso en otra aventura, esta vez como asesor de la ONU, redactando recomendaciones para la preservación del patrimonio cultural de los países latinoamericanos.
Hacia el final de la carta a Keleman, Casteo le ofreció su propia colección de casi 40.000 fotos. Comillas, me sentiría muy honrado si mis archivos le resultan útiles. Casi un octogenario, Keleman respondió el 26 de mayo con una carta que expresaba sus preocupaciones. Comillas, el hecho es que el arte de las Américas en general está siendo Kublerized, sale ahí, la traducción fue kublerizado, y ahora que él ya no tiene interés en el campo colonial, incursiona en la arqueología precolombina con el mismo efecto confuso. Al final de la carta rememoraba, como usted sabe, ya no soy un hombre joven, pero cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que cuando decidí en 1932, siendo un centro europeo con una sólida formación en la pintura y en general en el arte de Venecia, dedicarme a este tema que me fascinaba, elegí bien y que aún me produce la emoción del descubrimiento. El Arizona State Museum conserva los archivos de Paul Keleman y de su compañera de vida Elizabeth Zuloff Keleman. Casi 40 años antes de los intercambios que acabo de leerles entre Keleman, Barnes y Casteo, el húngaro realizaba viajes de investigación por Centroamérica y América del Sur. Él y Elizabeth comenzaron en México en 1933, llegando por mar al Puerto Progreso, luego Mérida y luego al sitio maya de Chichén Itzá, donde la Carnegie Institution llevaba a cabo trabajos arqueológicos de restauración. Desde allí se dirigieron a la Ciudad de México, Puebla, Toluca y terminaron sus días en las laderas de Amecameca. El relato de su primer viaje fue escrito en 1933 y publicado en 1937 con el título Battlefields of the Gods. El libro era una impresión personal del viaje con descripciones de paisajes, ruinas y encuentros, e incluía 21 fotografías, un tercio de todas las fotografías, tomadas por Elizabeth en Chichén Itzá, Calixtlahuaca y otros lugares, que fueron la base de su colección fotográfica. Los capítulos eran una mezcla de ensayos, con extensas citas de crónicas coloniales y transcripciones de exploradores como John Lloyd Stevens, entre otros. Alfred Tozer, entonces director del Departamento de Arqueología en Harvard, y quien alentó el primer viaje de Keleman, describió en el prefacio del libro simplemente como, comillas, las reacciones de un historiador del arte ante la vida caleidoscópica de México en su pasado y su presente. Aunque el libro pretendía sentar las bases de un futuro volumen dedicado al arte antiguo del hemisferio occidental, George Kubler, un joven historiador del arte de Yale, pensaba lo contrario. No le pareció que haber visitado estos sitios le aportara una comprensión más profunda al arte y a la arquitectura. Kubler escribió en la revista American Antiquity en abril de 1940. Dijo, entre comillas, es muy lamentable que los métodos y principios de la historia del arte, en su aplicación a los materiales de la arqueología americana, hayan encontrado un exponente tan inadecuado como este escritor húngaro. No se contentó con eso y calificó la obra de Keleman como incompetente, inapropiada y marcada por una falta de comprensión. La respuesta a la palabra de Kubler no tardó. Menos de un año después, en la lámina que les estoy mostrando acá a la derecha, en la misma revista American Antiquity, el arqueólogo Eric Thompson defendió la obra de Keleman diciendo: jamás he leído un ataque tan amargo, malicioso y arrogante. La reseña de Battlefield de Keleman es uno de los primeros ejemplos de la posición que tomaría Kubler contra la vieja escuela de arqueólogos e historiadores del arte de Harvard, el Peabody Museum y la Carnegie Institution. Al analizar el episodio, Thomas Rees, que es el biógrafo de Kubler, que ha escrito el principal estudio dedicado a su obra, considera las palabras de Kubler como expresión de un miembro hipercrítico de la recién profesionalizada disciplina de la historia del arte. Coincido con Rees cuando señala que el enfoque de Kubler era marcadamente científico, algo contra lo que Keleman luchó toda su vida, por la distancia que él pensaba que creaba la ciencia con el público general. A partir de entonces, Kubler simplemente etiquetó a Keleman como un, comillas, aficionado.
Tras volverse insoportable la situación en Europa, con el ascenso del régimen nazi y la amenaza de la guerra, Paul y Elizabeth decidieron quedarse en Estados Unidos y se dedicaron por completo al estudio del arte y la arquitectura precolombina y colonial. A fines de 1936 realizaron un extenso viaje por el Southwest, incluyendo Santa Fe, Acoma y Mesa Verde. Regresaron a América Latina en 1940 para un viaje de 5 meses por Guatemala, visitando Antigua, Chichicastenango, San Francisco el Alto, Copán en Honduras, y en México llegaron hasta Veracruz, Puebla, Montalbán y Mitla. Hay algunas de las fotografías del viaje de 1940. Al término de la Segunda Guerra Mundial, viajaron a América del Sur de enero a junio de 1945, visitando numerosos lugares en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El último de los viajes de exploración tuvo lugar en noviembre de 1946, abril de 1947, especialmente en Centroamérica. Desde enero de 1953 hasta enero de 1964, realizaron 3 cortos viajes, principalmente a Arizona y los estados del norte de México, que son las fotografías que están acá. Sus libros fueron celebrados por la visión integral de América, las experiencias de testigo presencial y de primera mano, y la documentación fotográfica, los mismos elogios que recibiría Castelo 30 años después. El historiador del arte mexicano Manuel Toussaint, fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas, escribió una reseña del Medieval American Art de Kelleman en la revista Annales, donde decía, comillas, sin duda alguna, es este el libro más importante que ha visto la luz acerca del arte que floreció en América antes del descubrimiento por los europeos. Lo es por su plan integral, por sus ilustraciones, por su espíritu interamericano que juzga desde un punto de vista europeo. Desde su Battlefields of the Gods de 1937 hasta su último Vanishing Art of the America de 1977, la sensación de descubrir y al mismo tiempo ser testigo de la desaparición del arte de América marcó el tono del enfoque de Kelleman. El temor de que las ruinas arquitectónicas perdieran su condición de tales y se convirtieran en atracciones turísticas lo llevó a retirarse cada vez más hacia rincones aislados del Southwest de Estados Unidos y el noroeste de México. Incluso con todos sus reconocimientos posteriores, el sentimiento amargo por haber sido criticado por un joven Kubler permaneció en Kelleman a lo largo de los años, una especie de síndrome del impostor al no pertenecer a ninguna academia. Por eso esa frase que les cité de que el arte se había kublerizado. En oposición, para Kelleman, Kubler se convirtió en un nombre que caracterizaba todo lo que estaba saliendo mal en la historia de arte de Estados Unidos. En la misma década de los 30, cuando Kelleman llegó a Estados Unidos, cuando Castelo llegó a Chile, Kubler realizó su investigación doctoral sobre las antiguas iglesias coloniales del Southwest. Viajó por primera vez desde la costa este a Nuevo México a fines de 1933. En 1936, tras concluir su maestría, Henri Faucillon lo alentó a continuar los estudios sobre el American Southwest y fue junto a Paul Child, donde se encontraron con Elizabeth Bushnell y Catherine Hamlin, con quienes Kubler viajó a Oaxaca. Poco después, Kubler se casó con Elizabeth. Su tesis fue publicada en 1940 con el título The Religious Architecture of New Mexico y mostró la profundidad con que estudió aquellas olvidadas estructuras coloniales. Su trabajo científico de datación, de archivo, de medición, contrastaba con, comillas, las reacciones que Kelleman compartía en su inaugural Battlefield. Al margen de la citada diatriba de Kubler contra Kelleman, existe poca información sobre la apreciación del uno sobre el otro a lo largo de los años. Aparte de una breve mención en la introducción del libro de Kubler, Art and Architecture of Ancient America, de 1962, parece que le prestó muy poca atención. La pasión esencial en la historia del arte de Kubler, según Thomas Reed, puede resumirse como que, cito, estaba menos interesado en refinar y fortalecer los métodos y prácticas tradicionales de la historia del arte que en ampliar el alcance y el estatus teórico de la disciplina.
Sin embargo, los archivos muestran que hasta finales de la década de los 60, Kubler mantuvo a Telemann en sus cursos de Yale como parte de la bibliografía obligatoria, probablemente por su interés en las obras de síntesis histórico. En 1971, en el año en que Castedo estaba viajando por América Latina, Kubler realizó un viaje de exploración muy diferente a los realizados por Telemann y Castedo. En los archivos de Yale se encuentran documentos relacionados con el viaje que hizo a Palenque, Villahermosa, Campeche y Mérida. Kubler recibió un anticipo de $1.000 de Yale y debió registrar todos los gastos. Un papel escrito a mano lleva el título de, como sale ahí, Agenda, Julio, México, con una lista de lugares, que los pueden ver ahí, seguida una lista de personas: Berlín, Bernal, Fernández, Reyes, O'Gorman, Cheto, Stramenhagen, Rus. Y finalmente, un escueto mensaje hacia el final que dice: examinar las tabletas de Palenque. Como experimentado y reconocido historiador del arte, fue capaz de obtener cartas de recomendación de instituciones mexicanas y autorizaciones para fotografiar y realizar largas observaciones in situ. Aunque Kubler jamás publicó su propio material fotográfico, los archivos documentan 6 rollos de película en color y 10 negativos y hojas de contacto de 35 milímetros en blanco y negro. Las fotos incluían detalles arquitectónicos y, más importante aún, el modo en que las ruinas se presentaban al caminar hacia ellas. Una secuencia de fotos, como aparece ahí, de aproximación. Y abajo otra secuencia donde aparece todo el detalle de justamente las tabletas en Palenque. Con todo su profesionalismo en este viaje de 20 días, Kubler tenía un oscuro sentido del humor, un muy oscuro sentido del humor. En un papel escribió, comillas, los historiadores se asemejan a intérpretes de una música mal conservada que le ven deficientemente. ¿Qué quiso decir Kubler con esto? Hablaba específicamente de sus contrapartes mexicanas, con quien se debatió durante muchas décadas, o quizá de los autores recién publicados como Castedo, Telemann u otros. La metáfora tiene varias implicaciones. La primera es que el pasado es de alguna manera legible como una partitura musical. Si esas notas originales son maltratadas en el sentido de la conservación, partes de ese pasado se pierden eventualmente, o como diría Telemann, desaparecen. Por otro lado, la segunda implicación es que el pasado es algo que debe ser interpretado en el momento presente por alguien ante un público. Eso exige compromiso y dedicación con un conjunto de habilidades que, sarcásticamente, Kubler parece notar que sus compañeros historiadores del arte carecen. Las trayectorias intelectuales de Paul Telemann, George Kubler y Leopoldo Castedo se superponen y se despliegan simultáneamente desde 1930 a 1970. Los tres escribieron sobre arte precolombino, hispánico y moderno. A través de sus libros, los historiadores del arte ejercieron un impacto en la academia, la práctica curatorial, el canon de los museos y el conocimiento público. Y fueron algunas de las más importantes voces sobre el arte y la arquitectura latinoamericana en Estados Unidos. Incluso para un historiador del arte como yo, formado aquí en Santiago en el siglo XXI, sus libros siguen siendo una puerta de entrada a cientos de remotos sitios arqueológicos y coloniales que solo conozco a través de sus miradas. Los tres autores publicaron sus libros en un momento de cambios significativos en América, sentando las bases en un periodo de fronteras difusas con la antropología, la arqueología y la geografía. Al mismo tiempo, fue un momento de intercambios políticos y económicos enmarcados en la Good Neighbor Policy entre 1933 y 1938, la construcción de la Pan American Highway entre 1933 y 1967 y la incorporación o la aparición del turismo continental. ¿Cómo debemos leer las síntesis históricas de Telemann, Kubler y Castedo que abarcan un territorio tan vasto y un periodo de tiempo tan extenso? Los tres historiadores del arte eligieron complementar su conocimiento de las fuentes y los artefactos artísticos de las colecciones que habían en Estados Unidos con extensos viajes exploratorios y estudios de campo. Estas expediciones los llevaron a sitios arqueológicos de difícil acceso en la península de Yucatán,
pueblos coloniales remotos como Pomata y metrópolis como la Ciudad de México y Lima, donde algunos de ellos residieron varios años. ¿Qué clase de testigos fueron y cómo eligieron describir los lugares que visitaron? ¿Cómo podemos empezar a comprender tanto la experiencia vivida, adquirida durante esos viajes, como la red de relaciones que los hizo posible? ¿Qué revelan esos viajes sobre el periodo histórico en que tuvieron lugar? Los tres estuvieron entre los primeros en explorar las cualidades estéticas de los sitios arqueológicos, las ruinas, los monumentos, las catedrales, las pinturas, las esculturas y el arte popular de la región del contacto entre las sociedades indígenas y la invasión española y portuguesa. Lo hicieron, en primer lugar, con las herramientas heredadas de la historia del arte europea. Lo hicieron en una época de diálogo constante y fronteras difusas con arqueólogos, antropólogos e historiadores. Y lo hicieron motivados por el deseo de ampliar el canon, los métodos y las teorías de la historia del arte. En términos metodológicos, los tres fueron más allá de la investigación archivística tradicional o los estudios museológicos, hacia el conocimiento de primera mano de sitios y lugares específicos, en condiciones específicas y en un momento o secuencia de momentos específicos, como se ve en la lámina acá. Estas observaciones de primera mano fueron cruciales para dibujar paisajes con características personales basados en sus deseos o gustos. También sintieron la urgencia de crear registros visuales de los paisajes arquitectónicos del territorio e incluso de las personas que encontraban, como herramienta complementaria para la reconstrucción histórica. La adquisición de una colección personal de imágenes se ha convertido en un arte perdido, como historiadores del arte, cuando gran parte del patrimonio puede encontrarse fácilmente en repositorios digitales que nos proporcionan un reconocimiento total de los lugares sin salir de la biblioteca u oficina. Por otro lado, en términos narrativos, los historiadores del arte se consideran a sí mismos pioneros, sentando las bases para estudios futuros. Fue un periodo en que era fácil asumir un desconocimiento tanto del público general como del ámbito académico del arte latinoamericano. Por eso recurrieron a mapas, material fotográfico y descripción de paisajes, mucha descripción. En consecuencia, el trazado de fronteras espaciales o temporales formaba parte de la función primaria de la historia del arte en esta etapa. Un aspecto singular de la documentación encontrada en cada archivo es el esfuerzo compartido con otros historiadores del arte de América Latina en una comunidad de pares que mantenía un diálogo continuo entre el sur y el norte. Los documentos de Paul Kelleman y George Kubler en el Arizona State Museum o en Yale muestran los intercambios cotidianos con académicos de toda América Latina. La camaradería, los debates, los eventos y en algunos casos los celos y las desconfianzas. Esta fue la creación de una red de investigadores que lidiaban con historias regionales, nacionales y transnacionales. Para concluir, quisiera volver a los primeros años de la década de los 70. La académica Jacqueline Barnitz, que es quizás una de las principales académicas de arte latinoamericano en Estados Unidos, que trabajó en Austin, Texas, justo después de estar en Stony Brook, 40 años de su vida hasta su fallecimiento en 2017, Jacqueline Barnitz escribió una defensa del libro de Leopoldo Castedo muy parecida a la que Eric Thompson había escrito en favor de Kelleman 30 años antes. En una carta a la revista Art Journal, publicada en marzo de 1972, decía: el profesor Castedo es inusual entre los historiadores de su campo por haber viajado desde los Estados Unidos hacia el sur de América del Sur en automóvil en varias ocasiones, visitando numerosos sitios prehispánicos e iglesias coloniales a lo largo del camino, tomando más de 30.000 fotografías y diapositivas. Por eso pudo observar muchos detalles que no siempre se desarrollan en otros textos. Sin embargo, por razones distintas a las que tuvo Kubler para criticar a Kelleman, el terreno intelectual se estaba desplazando en contra del propósito exclusivo de realizar viajes de exploración, fotografiar sitios y adquirir libros y contactos, que eran las motivaciones originales de estos viajes. Por ejemplo, el historiador del arte argentino Damián Bayón lo expresó en 1974,
en uno de sus libros, dice: la verdad es que viajar y establecer conexiones no es cosa fácil en un continente gigantesco en que cada país y ciudad parece aislarse y hasta desconfiar de sus vecinos próximos y remotos. Eso dijo Damián Bayón en 1974. Bayón, junto a Marta Traba y Aracy Amaral, fueron de los primeros en cuestionar las relaciones de poder en el campo académico-cultural a fines de los años 60 y principios de los 70. Esta nueva generación de historiadores del arte latinoamericanos percibió los viajes de Kubler, Keleman y Castedo como expresiones de las asimetrías de poder que no podían ignorarse. Desde mi perspectiva, tras décadas en que este pensamiento crítico se ha vuelto tendencia dominante, esta investigación doctoral ha decidido adentrarse en los archivos de estos tres autores con nuevas preguntas. El foco principal ha sido comprender las complejidades que subyacen a la obra de toda una vida de tres pioneros en el campo de la historia del arte en Estados Unidos, cuando ese interés, el arte latinoamericano, era marginal y periférico. Desde una perspectiva, estoy siguiendo la tendencia de otros historiadores del arte, como Patricio El Real, por ejemplo, que ven América Latina como una red de relaciones transnacionales y conexiones transcontinentales, más que de historias netamente nacionales. Desde esta perspectiva, mi curiosidad se ha orientado hacia áreas descuidadas del legado de estos autores. Por ejemplo, una de ellas, me refiero al trabajo fotográfico de Elizabeth Zuloff Keleman, que logró producir 2000 fotografías de sus viajes entre 1933 y 1964 con una cámara Linhof de gran formato y una Kodak Reflex con 2 objetivos. La colección completa del trabajo fotográfico de Elizabeth se conserva en la Universidad de Tulane. Lamentablemente, de esas 2000 fotografías, solo 60 están reveladas y el resto permanece como negativo sin ampliar. Parte de su obra recién vio la luz en 2005, cuando sus memorias fueron publicadas tras su fallecimiento bajo el título de The Keleman Journals. Pese a que Elizabeth era la única que escribía en inglés, llevaba la correspondencia, hacía las fotografías, hizo los drafts del libro, de todos los libros de Keleman, este fue el primer libro que reconoció a 2 autores, Pal y Elizabeth. ¿Qué descubriríamos una vez que la colección fotográfica invirtiera su oscura condición? Hoy, esa es una de las preguntas que me intriga para los próximos años de trabajo en el doctorado. Muchas gracias.